Empecemos, como es habitual, viendo este corto promocional realizado por Cineco Alternativo. In terra fisa il sogno chiamerei sempre sognare. En este corto que nos permitía oír una parte del poderoso dúo de amor de La Bohème, podemos constatar que este sábado vamos a ver una versión de puesta en escena tradicional. Es la muy conocida dirección escénica de Franco Sefirelli, que es de las más conocidas y reputadas en el Met, lleva muchísimos años en escena, y esta es una de las óperas más populares de la historia y en el Met es la que más veces se ha representado, tiene más de 1.300 funciones. Y como les decía, pues es una puesta en la cual Sefirelli recrea los escenarios tal como pretendía Puccini en su momento, o sea que nos vamos a sentir inmersos en la París de 1830, en la buhardilla de estos bohemios, en el invierno parisino, en la gran escena colorida y ruidosa del café con los coros de niños y las bandas y la banda militar. Giacomo Puccini, nacido en 1858, fallecido en 1924, es un compositor italiano y muchas veces se le señala como ese último gran eslabón de la tradición del canto lírico en Italia. Nació en Lucca el 22 de diciembre de 1858, murió en Bruselas 29 de noviembre de 1924, murió de un cáncer en la garganta, fue un fumador impulsivo toda la vida. Es uno de los grandes compositores de ópera en la historia. Su catálogo no es tan extenso, muchas veces se demoraba años concibiendo una ópera, compuso 12 en total. Las cuatro más conocidas y más representadas de sus obras son La Bohème, Tosca, Madama Butterfly y Turandot. Y es característico del estilo de Puccini lograr una gran intensidad dramática en escena, la enorme vena melódica que tiene y que llena la partitura de melodías inolvidables y una orquestación muy refinada, permanentemente alerta a estar de la mano de la acción, potenciándola y ayudando muchas veces a comprenderla mejor. Ubiquémonos entonces en la década de 1890 en la vida de Puccini, porque en 1893, después de haber estrenado dos óperas, en esta tercera ópera que se llamó Manon Lescaut, obtuvo un éxito verdadero y decidido. Empezó a vérsele como una figura que contaba y que tenía mucho que decir en el mundo del arte y en el mundo de la ópera. Ese estreno se hizo en el Teatro Regio de Turín y el nombre de Puccini entonces empezó a sonar como uno de los jóvenes compositores de valía en Italia. ¿Qué estaba ocurriendo en esa década? Había una suerte de expectativa en Italia porque el gran maestro de la ópera, una suerte de símbolo nacional, Giuseppe Verdi, ya era un hombre octogenario. Había estrenado en ese mismo año de 1893 de Manon Lescaut su última ópera, Falstaff, y la gente venía preguntándose hace unos años quién va a ser el heredero de esa enorme tradición y ese enorme legado que deja Giuseppe Verdi. Ahí hay una historia que a mí me parece muy, muy interesante y muy emocionante, y es que este Manon Lescaut exitoso de Puccini se estrenó 8 días antes que el Falstaff, la última ópera de Verdi, en Milán. Y Puccini, después de su éxito tremendo, 8 días después estaba en el estreno del Falstaff de Verdi, y yo lo veo como un momento simbólico, aunque no existió una ceremonia como tal, ni mucho menos, ni un encuentro como tal. Yo veo simbólicamente como ese acto en el cual
Puccini iba a la última ópera de Verdi y recibía el testigo de la ópera italiana de manos del maestro. Desde luego, lo repito, lo digo simbólicamente, no es que hubiera habido un encuentro oficial o una ceremonia al respecto. ¿Qué pasaba dentro de esos jóvenes compositores que aspiraban al trono de Verdi? Además de Puccini estaban Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo y Umberto Giordano. Humberto Giordano es un compositor del que tendremos una ópera también en esta temporada, que es Andrea Chenier, y casualmente se estrenó el mismo año en que se estrenó La Bohème de Puccini. Estos compositores y algunos otros pertenecían a lo que se denominó en ese tiempo en Italia la joven escuela, Giovane Scuola, que era un grupo de compositores que habían mantenido la antorcha de la ópera italiana en alto en esa transición, en ese cambio de siglo del XIX al XX. Uno de los aportes más importantes y que más se les reconoce a estos autores es la corriente de la ópera que se conoce como el verismo, que se deriva de la palabra italiana vero, que quiere decir verdadero, y que alude al realismo, una ópera que buscaba mostrar con cierta crudeza y sin maquillajes la vida diaria de las personas y muchas veces de personas y gentes del común. O sea que en la Bohème vamos a encontrar algunos elementos que son claramente veristas. Este es un cartel que nos habla de una de esas óperas veristas de esa corriente de la joven escuela. El compositor es Pietro Mascagni. Es que antes del éxito de Puccini en 1893 habían saltado al escenario y habían picado en punta, por usar ese término, digamos, de las carreras de caballos, había picado en punta Mascagni con el estreno de Caballería Rusticana en 1890, que fue un éxito rotundo. 2 años después, Leoncavallo saltó a la escena con otro éxito rotundo, Pagliacci, Payasos, y después eh, Puccini salta en 1893 con Manon Lescaut. Entonces estaba ese ambiente, ese clima de preguntarse quién es el verdadero heredero de Verdi. El gran escritor irlandés George Bernard Shaw, que además era un enamorado de la música, escribió en una crítica: me parece que Puccini, más que cualquiera de sus rivales, es el heredero de Verdi. Escribía después de haber conocido su ópera Manon Lescaut. Desde ese enorme éxito de Manon Lescaut, pasaron 3 años para la siguiente ópera de Puccini y la gente había creado una enorme expectativa acerca de la calidad y del tipo de obra con el que aparecería nuevamente este joven autor. Tuvo muchas dudas Puccini en cuanto al tema que sería de su próxima ópera. Eso va a ser una constante en su carrera y en su vida. Finalmente, después de muchas meditaciones y dificultades, se inclinó por una obra que él dice que le llegó al corazón, Escenas de la vida bohemia, de un autor francés llamado Henri Murger, que había publicado esta novela por episodios en la década de 1840. Después él mismo hizo una versión teatral. Dice Puccini: el relato de Henri Murger me impactó como un rayo. Para que el canto despierte en mí necesito escenas y sensaciones que hablen al corazón. Esta historia de estos jóvenes artistas bohemios, con todos los problemas económicos del mundo, con todas las limitaciones, desconocidos, le llegó al alma, entre otras cosas, porque él mismo decía que le evocaba sus años de estudiante pobre y necesitado en el Conservatorio de Milán. Acudió a dos libretistas que van a ser muy importantes en la carrera de Puccini, Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, que van a firmar las tres óperas más conocidas y populares de Verdi. Son los autores del libreto de La Bohème y posteriormente de Tosca y de Madama Butterfly. Las riñas entre los tres eran absolutamente legendarias. Renunciaban, se peleaban, se dejaban de hablar, se insultaban, y después con el mismo empeño y la misma vehemencia con la que se habían peleado, había escenas de reconciliación y declaraciones de amor eterno y fraterno. Era un trabajo muy particular, pero a pesar del desgaste que se debió significar, pues produjo tres de las grandes óperas de la historia. Acá los vemos, los señalo con el cursor: Giacomo Puccini,
En el centro, Giuseppe Giacosa y a la derecha, Luigi Illica. Esta es una fotografía de 1896, el año del estreno de la Bohème. Entre las cartas, en esos tires y aflojes tan duros que tenían, extraigamos estas frases. Yacosa confesó que estaba, comillas, harto de este eterno modificar, corregir, ampliar, abreviar, omitir, volver a introducir, poner a la derecha lo que se cortó a la izquierda. E Ilica decía que se sentía utilizado, rechazado, avasallado. Y Puccini declaraba muy tranquilo que solamente pedía que el trabajo fuese tal como debía ser, lógico, conciso y bien equilibrado. Aparte de esas pugnas que hacía avanzar a trompicones el libreto, había un conflicto adicional e inesperado completamente. Puccini se encontró con su amigo de juventud, Leoncavallo, ambos compositores, Leoncavallo ya con el éxito de Payasos en el bolsillo, Puccini ya con el éxito de Manon Lescaut en el bolsillo, se encontraron a hablar animadamente y en medio de la conversación se puso en evidencia que los dos estaban componiendo una ópera exactamente sobre el mismo tema, sobre la Bohème de Henri Murger. Leoncavallo se exaltó, le dijo a Puccini que él en algún momento, tiempo atrás, le había mencionado ese tema y que Puccini se había desinteresado, no había puesto atención y que él venía trabajando desde entonces en ese tema, que la prioridad debía ser suya y prácticamente le exigía a Puccini que dejara de trabajar en la Bohème. Bohème, Puccini, no sabemos si esa conversación que dice Leoncavallo existió, tal vez sí, y a Puccini se le olvidó y simplemente después sí se interesó en el tema. Lo cierto es que Puccini no desistió, no consideró que Leoncavallo tuviera prioridad, se disputaron incluso públicamente intercambiando cartas en la prensa, se distanciaron, se enemistaron y en algún momento Puccini declaró en una de esas cartas, ¿cuál es el temor del maestro Leoncavallo? Compongamos ambos una ópera sobre la Bohème, presentémosla en público y que la gente decida cuál le gusta más. Uno diría que el fallo fue verdaderamente contundente en favor de Puccini, que estrenó primero su ópera, Leoncavallo la estrenó después y hoy en día se habla poco o nada de la Bohème de Ruggero Leoncavallo. Puccini terminó su trabajo hacia la medianoche del 10 de diciembre de 1895. Esto les pasa muchas veces a los compositores y vayamos más allá, a los artistas que se involucran de una manera emocional tremenda en su arte. Puccini escribía, he puesto toda mi alma en la bohème y la amo sin límites, amo sus criaturas más de lo que puedo decir. Y más adelante, comencé a llorar como un niño. Era como si hubiese visto morir a mi propia hija, escribía Puccini luego de componer la escena de la muerte de Mimi. Quedó profundamente conmovido. Estamos entonces ante la Bohème, ópera en 4 actos en italiano, con libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, basado en la obra Escenas de la vida bohemia de Henri Murger, como ya dijimos, que se estrenó esta ópera el 1 de febrero de 1893 en el Teatro Regio de Turín. ¿Quién dirigió la orquesta? En ese momento no era todavía muy conocido, ya se sabía que era un talento muy grande. Iba a ser uno de los grandes directores de orquesta de la historia. Arturo Toscanini fue el encargado de ese estreno en 1896. Acá lo vemos con el compositor, Puccini y Toscanini. Al comienzo, hay que decirlo, Puccini no se sintió muy confiado, tenía reservas hacia Toscanini, pero después del estreno quedó fascinado por la versión que logró dar este gran director nacido en Parma. ¿Ustedes me están oyendo, perdón? Sí, Luis Carlos, Sí, ahí estamos estamos escuchando. oyendo Señor, bien. se le oye muy bien. Se escucha perfecto. Mil gracias. Luis Carlos, le Gracias. toca volver a prender el micrófono. Listo, Eso. listo.
pero me han oído todo el tiempo sin problema hasta esta pequeña pausa que hice. Sí, 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 correcto. Ah, bueno. sí, señor. Gracias. Sí, Sí, es que me despistó perfecto. mucho un letrero que decía que que la sesión se había cerrado. Bueno, continuamos. Decía que Puccini tenía reservas iniciales hacia Toscanini, pero quedó fascinado con la versión que dio este famoso director de orquesta de su ópera. Digamos además que Toscanini hizo el estreno mundial de otras dos óperas de Puccini, La Fanciulla del West, que se hizo en la Ópera Metropolitana de Nueva York en 1910, y el Turandot de la Scala de Milán en 1926, que fue un estreno póstumo. Puccini no alcanzó a terminar Turandot, y vean ustedes el año 1926, Puccini murió en 1924. Una imagen de la década de 1930 del Teatro Regio de Turín, una de las salas importantes en el mundo de la ópera italiana. El famoso y lindísimo cartel de Adolf Hohenstein de la Bohemia en 1896. Y este es parte del diseño escenográfico, también del montaje de 1896. La Bohème nos ofrece un amplio espectro de emociones. Hay una mezcla verdaderamente extraordinaria de drama y elementos cómicos que los combina muy bien Puccini en esta ópera. Y hay también, lo subrayamos, dos de esas virtudes que suelen celebrarse en el arte de Puccini. Primero, su instinto teatral, que le permite llegar a picos emocionales muy altos y que producen en el público una gran impresión. Y además, la enorme vena melódica, esa facilidad de componer melodías encantadoras, líricas, que seducen y que riegan la partitura desde el comienzo hasta el final. Es verdaderamente una obra llena de inspiración y no en vano es una de las más queridas por el público. Obviamente, pues como buena ópera de tema esencialmente serio del siglo XIX tiene un final trágico. Aquí ya lo hemos dicho, los amores felices y los finales felices estuvieron desprestigiados por mucho tiempo en el siglo XIX, sobre todo en el campo de la ópera. Los compositores de esta joven escuela italiana a la que ya hicimos alusión del cambio del siglo XIX al siglo XX, del verismo, optaron desde un comienzo por comenzar sus óperas con introducciones orquestales muy breves. Si uno retrocede un poco en el tiempo, va a encontrar varias óperas en Verdi, en Rossini, en el propio Wagner, varias óperas que son extensas, introducciones orquestales de 8, 7, 10, 12 minutos, pero en general estos compositores de la escuela italiana, y era una tendencia en realidad internacional, optaban por introducciones orquestales muy breves. ¿Cuál era el argumento? Ellos decían que una introducción instrumental muy larga hacía tardar de manera injustificada el comienzo de la acción sobre el escenario. Entonces ellos hacían unos compases iniciales y de una vez empezaba la acción sobre la escena. Vamos a oír por eso el primer pasaje de la ópera, y en ese pasaje vamos a hablar de tres elementos. El primero, el que acabamos de mencionar, que la introducción orquestal es sumamente breve, ustedes lo van a dar cuenta, unos cuantos compases de música orquestal y empieza inmediatamente el personaje de Marcello a cantar. El segundo elemento, el uso de los motivos musicales por parte de Puccini. El motivo musical existe en la ópera de mucho tiempo atrás, pero lo puso en primer plano y lo puso en boga y lo convirtió en un elemento casi de moda en la ópera Richard Wagner, que lo usó de manera sistemática en sus obras. ¿Qué es un motivo musical o un leitmotiv o un motivo guía o un motivo recurrente, que podrían ser los términos que uno se encuentre en los textos que hablan de este elemento? Para quienes no estén familiarizados, para muchos yo sé que va a ser una información repetida y conocida, pero como este es un club de ópera en el que siempre aspiramos a que se nos una gente nueva que se está acercando al mundo de la ópera, vale la pena dar una breve explicación de lo que es un motivo musical o un motivo recurrente. Son esas ideas musicales muy breves que existen en el mundo de la ópera y que están asociadas
a alguno de los elementos de la obra. Entonces uno puede encontrar un motivo musical que está asociado a un lugar físico, un motivo musical que está asociado a un personaje, que está asociado a un sentimiento. Y normalmente esos motivos aparecen cuando en escena está el elemento al que alude, pero no siempre es así y eso es lo interesante. Muchas veces, cuando no está presente el elemento al que se alude en escena, el motivo musical también puede estar presente por elementos o por motivos dramáticos, psicológicos y emotivos que son sumamente interesantes muchas veces. El motivo musical no siempre aparece de la misma manera. Puede tener modificaciones, cambios, transformaciones, pero se entiende que es una misma idea en movimiento, en cambio y en plena metamorfosis. Ese es el segundo elemento que vamos a ver en ese pasaje tan breve que vamos a presentar ahora. Y el tercer elemento es que a esta altura de la historia de la ópera se había establecido una suerte de declamación. Empezó a convertirse en un elemento muy importante en las óperas. Aparte de los pasajes abiertamente cantados y melódicos y muy líricos, había una suerte de pasajes que asumían una postura intermedia entre el habla humana y el canto. Esto deriva de lo que era el recitativo y de lo que es el recitativo evolucionado en la ópera. Lo que vamos a oír cantar al comienzo de este pasaje es un típico canto a la manera de una declamación. Entonces vamos a oír el comienzo de la ópera con esos tres elementos que señalábamos. El primero, brevísima introducción orquestal. ...24 segundos para decirlo en tiempo, una introducción brevísima. El segundo elemento que vamos a tener en cuenta, los primeros compases que oímos es un motivo musical, un motivo recurrente, ese concepto al que hicimos alusión. En este caso, un motivo que se relaciona con el espíritu bohemio, con el espíritu de los artistas bohemios, que va a reaparecer igual o modificado o abreviado a lo largo de la ópera. Está en los primeros compases, lo primero que vamos a oír. Vuelvo al pasaje donde había cortado, donde se termina la parte instrumental y noten ustedes la manera como va a cantar el personaje de Marcelo, el pintor. Es una típica declamación de esta parte, de este momento de la historia de la ópera. Questo mar rosso mi ammollisce a sidera. Y de nuevo el motivo en la orquesta del espíritu de los artistas bohemios. Come se addosso mi piovesse il sille. Per vendicarmi affoga un faraone. Así empieza la bohemia. Algo que suelo decir es que, como en otras ocasiones, vamos a valernos de diversas versiones para poder mostrar diversos elementos, porque pues obviamente utilizamos todo el material que nos presta el Met de Nueva York y lo vamos a poner en esta presentación, pero agregamos otros para mostrar otros elementos. Esta, de todas maneras, aunque es un elenco diferente, salvo Lucas Meacham, el barítono, que también lo vamos a ver el sábado, pero de resto es un elenco diferente, pero es la misma puesta en escena de Franco Sefirelli, que ha sido tan exitosa y que tanto la quiere el público. Vamos a seguir mostrando otros ejemplos musicales. Ese primer motivo musical hacía alusión al espíritu de los artistas bohemios que protagonizan la ópera. Ahora vamos a oír motivos musicales relacionados ya con personajes individuales. La pareja principal de la ópera, Rodolfo, el poeta, y Mimi, la costurera.
Rodolfo nos permite oír su motivo musical desde el comienzo. Lo canta él mismo y es una melodía que vamos a encontrarnos a lo largo de la ópera. El motivo de Rodolfo. Guardo fumar dai 1000 comignoli, nei cieli mesi, guardo fumar dai 1000 comignoli Parigi, e penso ancora al poltrone, un vecchio caminetto ingannatore, che vive in azia come il grande signore. Y para ver cómo reaparecen a lo largo de la ópera los motivos, oigámoslo más adelante, ya en su aria famosa Che gelida manini, Che gelida manina, en su encuentro con la costurera Mimì. In povertà mia lieta, sciala da gran signore, rimerigni d'amore, per sogni e per chimere, e per castelli noia. Era exactamente la misma melodía. Y ahora, siguiendo con motivos asociados a personajes, un motivo musical asociado a Mimí. En este caso lo vamos a ver por primera vez a cargo de, no los vamos a ver porque nos están mostrando la escena, pero lo que vamos a oír al fondo son una mezcla de clarinetes y cuerdas haciendo el tema principal de Mimí. Y Puccini vuelve a utilizar un recurso que él va a usar muchas veces con sus heroínas, y es que el motivo antecede la aparición en escena del personaje. Entonces, cuando va a entrar por primera vez a la guardilla de los artistas, cuando se conoce con el poeta, vamos a oír ese motivo de la costurera. En cuerdas y clarinete. Era una donna ecco s'accomodi un momento. Es la misma melodía que emplea Puccini para comenzar el aria Mi chiamano Mimì, es la melodía que identifica al personaje. Y después, en el tercer acto, cuando Mimì, después de una pelea con Rodolfo, va a buscarlo en el mismo lugar donde se está quedando el pintor Marcelo, volvemos a oír esa misma melodía en la orquesta. Y vamos a continuar con otros dos ejemplos, porque los leitmotiv hacen parte importante de esta ópera. Otro asociado a un personaje, el personaje de Musetta, que es la novia de Marcelo el pintor, pero al comienzo de la ópera, pues comienza cuando ellos han tenido un distanciamiento y se han alejado, y después, durante la ópera, vuelven a reunirse. El ejemplo de Musetta es interesante porque pues muchas veces uno busca que el motivo musical esté relacionado con el elemento que describe. Y John Bell Young nos dice lo siguiente del motivo de Musetta, comillas, resume su descarada coquetería con un estilo ideal, fluctúa y cambia constantemente, tanto en carácter como en métrica. Atención, porque es la música que oímos en la orquesta mientras entra el carruaje con el personaje de Mimì.
Y ahí se volvía a repetir en simultánea con las voces. Y ahora un ejemplo de motivo asociado a un lugar físico, y es el Café Momus del segundo acto, que acá aparece representado por las trompetas. Esos entonces algunos de los motivos importantes que van a atravesar la partitura, y uno a medida que va oyendo más veces la ópera, pues va reconociendo que están ahí presentes, aunque cambien y se presenten con otros ropajes. También hay un motivo relacionado con sentimientos, el sentimiento del amor, obviamente el amor de la pareja principal entre Rodolfo y Mimí. ¿Cuándo lo oímos por primera vez? En el aria, la famosísima aria de Rodolfo, Che gelida manina, nos encontramos por primera vez con el motivo del amor, que es el siguiente. Y aquí nos pasamos a una película con una pareja también muy famosa del mundo de la ópera, que es Rolando Villazón, el mexicano, y Ana Netrebko, la cantante rusa. Y acá volvemos a encontrarnos con la presencia de ese motivo del amor, ya en el dúo de ellos, y lo cantan al mismo tiempo. Y ese resumen de motivos es al mismo tiempo un resumen o una muestra de algunos de los memorables momentos melódicos y musicales de la ópera. Estamos en el primer acto de la Bohemia, entonces nos han descrito la vida de estos jóvenes esforzados, desconocidos, queriéndose hacer camino en el mundo del arte, quieren trascender, pero al mismo tiempo son prácticos y a veces no se toman tan en serio. Por ejemplo, en la primera escena, una escena en la que tienen mucho frío en su buhardilla, no tienen leña suficiente, tanto el pintor Marcello como Rodolfo ofrecen su arte para alimentar la hoguera. Después se reúnen todos los amigos, alguno de ellos ha tenido un éxito con la venta de un producto y van a celebrar como si estuvieran en un lugar de lujo, pero a todas estas llega el casero a cobrar la renta atrasada de 3 meses y ellos, mediante argucias y estrategias y astucia, logran engatusarlo y despacharlo sin entregarle un solo peso. En medio de ese ambiente que nos describen de la vida de los artistas bohemios, la mayoría de ellos se van a uno de sus lugares favoritos, que es el café al que ya hicimos alusión, pero Rodolfo dice que los alcanza después porque tiene que terminar y escribir un trabajo que tiene pendiente. Cuando se han ido todos y él se ha quedado en la buhardilla, golpean en la puerta y es una vecina desconocida para él, que resulta ser Mimi, que llega a pedir ayuda, a pedir lumbre, a pedir fuego. Y ahí se da el encuentro de los No, no dos y estás, el no estás enamoramiento. cambiando las imágenes, no estás cambiando las imágenes. Y en ese pasaje se da el encuentro y el enamoramiento de la pareja. Vamos a oír una parte de esa aria famosísima que es Gélida Manina, y el texto que vamos a oír en el fragmento seleccionado que nos presta el MET dice lo siguiente.
pero hay unos ladrones que se apoderan a veces de las joyas de mi cofre, un par de ojos bellos que con usted han entrado, y de pronto mis hermosos sueños cotidianos han desaparecido, pero tal hurto dichoso ha hecho nacer en mí una dulce esperanza. Está coqueteando abiertamente con Mimi, a quien acaba de conocer. Es el pasaje tal vez más célebre de la ópera, donde está presente la enorme riqueza melódica de Puccini. Recordemos que en este pasaje hay por lo menos dos de los motivos principales de la ópera: el motivo que representa al personaje de Rodolfo y el motivo del amor. Hay una ardiente emoción en este pasaje y, como ya decíamos, vuelve a aparecer el motivo del amor desde el comienzo. Y al final del fragmento que vamos a oír, podemos oír un famoso do de pecho, que normalmente es la nota más aguda de los tenores. Suele decirse así, aunque en la tesis hay partituras que tienen notas incluso más arriba, pero normalmente la nota más alta y más elevada del tenor es el do de pecho, que la voy a mostrar aquí hacia el final. Atención al agudo del personaje. Claro, y vuelve a bajar, pero cuando alcanza ese punto más alto es un do de pecho. Y tengan en cuenta que lo primero que vamos a oír es el motivo musical relacionado con el amor. Y acá ya estamos en el montaje que vamos a ver el sábado. Sigue siendo Franco Sefirelli, pero ya con los personajes que veremos en escena. Dalla mia panettiere, ruban tutti i gioielli, due ladri, troppi belli. Entrare con voi pudora, e i miei sani usati, e i miei sani miei, già sposini e guare, e mai furto e non m'ancora. Poiché va preso stanza, la speranza. Leamos lo que nos enseña el especialista en canto lírico español Arturo Reverter sobre el do de pecho. Él explica que para emitir las notas agudas a plena voz se utilizan las cavidades resonadoras superiores, senos frontales, nasales y maxilares, e incluso la bóveda craneana al completo. De ese modo se obtiene el do sobreagudo, que sin demasiada lógica es llamado do de pecho, cuando realmente es de cabeza. Ahí arriba es donde resuena la voz, nos dice don Arturo Reverter. Y pues la expresión do de pecho es muy común y muy extendida, e incluso en España se usa como un dicho popular cuando alguien hace una gran hazaña. Dicen que tal persona dio el do de pecho. Mimi responde al área inicial de Rodolfo, en el que se presenta como poeta y lo que él hace, y ella responde también presentándose y hablando de su vida y contando que es una costurera, que canta en el pasaje que vamos a oír. Viene hablando un poco de elementos más cotidianos y de pronto se vuelve poética y un poco más apasionada
y dice, pero cuando comienza el deshielo, el primer sol es mío, el primer beso de abril es mío, hablando de la entrada de la primavera. Es el famoso pasaje Mi chiamano Mimi, donde comienza por el motivo musical que identifica a la cantante, que no está presente en el pasaje que vamos a oír, pero que fue el motivo que oímos en la presentación en diapositivas anteriores. Es otro pasaje con melodías bellísimas dentro de la bohème. Y una vez más, vamos a ver a los personajes del próximo sábado. La vez pasada, en el ejemplo pasado, oímos a Freddy de Tomaso, que es un tenor británico de origen italiano muy joven, de 31 años, y ahora oímos a la soprano armenia aún más joven, de menos de 30 años, Juliana Grigorian. Dos figuras crecientes en el firmamento de la ópera, aún muy jóvenes. Y después, porque este es uno de los momentos favoritos de la ópera, viene Che gelida manina, después Mi chiamano Mimì, y después el dúo de amor O soave fanciulla. Y en ese dúo de amor cantan la melodía del amor a la que ya hemos hecho alusión y la cantan en conjunto y adicionalmente la orquesta también está tocando la misma melodía. Es uno de esos elementos conceptuales que ya hemos subrayado acá en el mundo de la ópera, que en los dúos de amor suele haber un compartir de la melodía y ese compartir la melodía, ni más ni menos significa que la pareja es una pareja bien avenida, que hay armonía y que hay entendimiento. ¿Qué cantan? Rodolfo, tiembla mi alma por una extrema dulzura. Mimí, oh, cuán dulces tus palabras penetran en mi corazón. Amor, solo mandas tú. Rodolfo, en mi beso palpita el amor. Y es la versión del elenco de este sábado. Le dolcezze estreme tremo nell'anima, dolcezze estreme, Se establecen como pareja, un amor muy rápido y fulminante, y van a unirse a los demás bohemios en el café favorito de ellos, y eso ya va a ocurrir en el segundo acto. Y en ese segundo acto se produce uno de los pasajes también más conocidos de la ópera, que es el vals de Musetta. Musetta es una mujer muy bonita, con mucho picante, con mucho temperamento, de buen corazón, un poco díscola también,
que ha sido la enamorada de Marcelo. En este momento están separadas, pero en ese encuentro en el café se van a dar cuenta que en realidad siguen mutuamente atraídos el uno por el otro. Museta ha llegado acompañada por un novio de ocasión, una persona que le lleva muchísimos años y se ve que ya está más ahí por necesidad y está un poco a disgusto. Están ellos sentados y de pronto aparece Museta y en algún momento canta su famoso vals, que dice: cuando voy solita por la calle la gente se para y mira, y mi belleza todos admiran de la cabeza a los pies. Marcelo, atadme a la silla, al Sindoro, su acompañante, ¿qué dirá la gente? Museta, y saboreo entonces ese anhelo sutil que en sus ojos brilla y el encanto evidente de la belleza escondida. Así el efluvio del deseo me envuelve toda y me siento feliz. Al Sindoro, ese canto impúdico me revuelve la bilis. Mimi, bien se ve que la pobrecita suspira por Marcelo, suspira por él. Museta, ¿y tú sabes quién me recuerda y me añora tanto? Lo sé bien, no cuentas tu angustia, pero sientes que te mueres. Todas indirectas para Marcelo. Esta melodía que se ha hecho muy famosa en el mundo de la ópera y en el mundo de la música, hay que subrayarlo, está basada en una obra, en una piecita que había compuesto previamente Puccini. Se llama Piccolo Valzer, un pequeño vals, una obra para piano de 1894. Y la música de este vals, con su calidad ondulante como de vaivén, va de la mano con el encanto, la sensualidad del personaje y su personalidad, que también suele ser cambiante. Volvemos a una versión con el montaje de Franco Sefirelli, pero con elenco diferente del que veremos el sábado. Pregami nella seggiola, quella gente che dirà. Nel canto scurrile, nella vile, di povera quella gente che chiama. El famoso vals de Museta, que es un acto de coquetería también con Marcelo. Y en efecto, la pareja se va a reunir. Cuando llega la cuenta, los bohemios se dan cuenta de que la plata que tenían ya se han gastado la mayoría y no les alcanza para todo lo que pidieron. Pero Museta
toma la decisión de abandonar a su acompañante que le desagradaba, irse con los bohemios para regresar a su amorío con Marcello y sobre todo dejarle la cuenta al Sindoro para que él pague todo el consumo de esa noche, tanto de su mesa como de la mesa de los bohemios. Esta es una escena, digamos, en la que hay mucha declamación de esa a la que aludimos al comienzo, cuando mostramos el comienzo de la ópera. Es una escena de diálogo, de conversación, que me pareció interesante también mostrarla, y es una escena masiva. El segundo acto es de un gran escénico y muchas personas sobre las tablas. Entonces, conversación entre los bohemios. Schonard, veamos, están revisando si tienen plata. Colín y Rodolfo, qué caro. Colín, sacad el dinero. Schonard, Colín, Rodolfo. ¿Y tú, Marcelo? Y la multitud habla de la retreta militar. Marcelo, estoy seco. Schonard, ¿cómo? Rodolfo, tengo 30 sueldos en total. Multitud hablando de la retreta y contando que se acercan. Colín y los bohemios, ¿cómo? ¿Ya no hay más? Schonard, pero ¿y mi tesoro dónde está? Musetta interviene, a mí, dadme la cuenta. La multitud sigue hablando de los militares. Musetta, rápido, sumad eso con esto, paga el señor que estaba aquí conmigo. Los bohemios, paga el señor, felices con la idea, claro. Y la multitud, quiero ver la retreta. Los bohemios, paga el señor. Musetta, y donde estaba sentado, mi saludo encontrará. Los bohemios, y donde se sentó, que encuentre tu saludo. Marcelo y Colín, que el viejo no nos vea huyendo con su prenda. Rodolfo, se acerca la retreta. Los bohemios, esa turba aglomerada, buen escondite ofrece. Los bohemios, rápido, rápido, rápido. Viva Musetta, corazón alegre, gloria y honor del barrio latino, la multitud, todo esplendor, de Francia el mejor hombre, el bello tambor mayor, ahí va, que mira, pasa y se va. En escena, aquí aparecen instrumentos adicionales, 4 pífanos, 6 trompetas, 2 tambores, todo aludiendo a lo militar y a ese grupo que se está acercando. Hay una fanfarria que alude a la época de Luis Felipe, que es más o menos la época en la que ocurre la Bohème. Nos dice Julian Boden en su libro sobre Puccini que el segundo acto es muy intrincado en su organización y abarca una gran cantidad de actividad simultánea, y este es un buen ejemplo, el final del acto segundo. El montaje de Sefirelli con intérpretes distintos de los que veremos el sábado. Fuori danaro! Colline! Rodolfo e tu, Marcello, che abbracciata! Povere! 30 soldi tutto! Non ce n'è più! Ma il mio tesoro S'avvicina per di qua, Il mio conto state a me. s'avvicina per di là, e di là. Adesso sapete quello con questo. Sono volentieri, Adesso arrivata
Las circunstancias han cambiado para el tercer acto. En el tercer acto ya nos encontramos con que la pareja principal de Rodolfo y Mimi se ha separado, les cuesta trabajo convivir. Rodolfo al parecer es excesivamente celoso, es una de las quejas de Mimi y hace que permanentemente esté sospechando de cualquier persona con la que ella habla o que le pasa cerca. Por eso, en el tercer acto nos encontramos con que están en lugares distintos. Rodolfo se ha ido a buscar refugio en el lugar donde él está viviendo, haciendo unos trabajos de pintura y donde convive con Musetta. O sea que la escena del café en efecto sirvió para que esta pareja volviera a reunirse. Rodolfo también está preocupado por la enfermedad de Mimi. Le confiesa a Marcelo que está muy preocupado, que una de las razones para distanciarse de ella es que él es muy pobre y ella necesita unas ciertas atenciones que requieren un sostén económico importante y él no está en condiciones de brindarle esa calidad y ese nivel de vida. Mm, ¿La enfermedad cuál es? La tuberculosis, una enfermedad típica y muy trágica durante el siglo XIX. Entonces, en ese reencuentro, finalmente vuelven a hablar Mimi y Marcelo, perdón, Mimi y Rodolfo, y toman una decisión. Están en pleno invierno y dicen que deben pasar el invierno juntos y que más bien se separen amistosamente y queriéndose y con sentimientos de cariño cuando el invierno haya terminado y comience la primavera. Vamos a ver dos pasajes del final de ese acto. Canta Mimi. Ten cuidado, bajo la almohada está la gorrita roja. Si quieres, consérvala como recuerdo de amor. Adiós sin rencor. Rodolfo y Mimi, nos separaremos en la estación de las flores. Mimi, quisiera que el invierno durase eternamente. Y volvemos a nuestra versión del próximo sábado con Di Tomaso y Grigorian. Sotto il guanciale c'è la quieta rosa. Se vuoi
Lo cierto es que ya en el cuarto y último acto de la ópera nos volvemos a encontrar con que las parejas se han separado. Ya no está Rodolfo con Mimi, ya no está Musetta con Marcelo. Los bohemios, bueno, específicamente Rodolfo y Marcelo están reunidos, recordando sus viejas parejas, recordando la época en que estaban juntos y se querían. Llegan los otros bohemios, como alguno ha tenido un éxito, empiezan a planear de manera fantasiosa como si fueran a tener un gran banquete con una gran danza, pero esas escenas, digamos, joviales y livianas son interrumpidas abruptamente con la llegada de Musetta. Musetta llega para contar que Mimi está muy grave, que ha abandonado al novio que tenía en ese momento porque ha tomado la decisión de que sus últimos momentos los quiere pasar al lado de Rodolfo. No tienen dinero como es habitual, pero son muy solidarios en medio de la necesidad. Museta generosamente dice que va a contribuir para comprar las drogas que va a necesitar Mimi. Y Colin también muy generosamente se desprende de uno de sus bienes más preciados, un viejo gabán que lo ha acompañado en todas sus actuaciones y durante buena parte de su vida. Entonces, curiosamente, nos encontramos ante una muy sentida aria de adiós, que no es ningún adiós a ninguna persona, sino un adiós a una prenda de vestir. Colin, el personaje de Colin, es un bajo y esta aria, que también es muy conocida en el mundo de la ópera, tiene unos pasajes agudos que son exigentes para la tesitura del bajo. Oigamos que nos canta él en este momento de desprendimiento de su viejo gabán. Viejo Gabán, escucha, yo me quedo aquí, tú debes ir al sacro monte de piedad, lo van a empeñar. Recibe mi agradecimiento, jamás encorvaste la espalda ante el rico y el poderoso. Tus bolsillos fueron calmos refugios de filósofos y poetas. Ahora que los días felices se nos van, te digo adiós, fiel amigo mío, adiós, adiós. Antes de oírla completa sin interrupciones, me gustaría mostrar, para subrayarlo, ese pasaje en el que este cantante con voz de bajo es exigido en los agudos, que he leído a algunos bajos hablar de este pasaje y hay algunos a los que se les dificulta verdaderamente llegar a esta altura. Passar nelle tue tasche come andri tranquilli. Era ese pasaje específico donde sube la voz. Ahora oigamos Mi vecchia cimarra, famosa aria de la Bohemia. Vecchia cimarra, senti, io resto al pian, tu a scendere il sacro monte Orteli. Le mie grazie ricevi, mai non curvasti il loco lo torso ai ricchi ed ai potenti. Passar nelle tue tasche come andri tranquilli, filosofie e poeti. Ora che i giorni lieti fuggir, ti dico addio, fedele amico mio. Addio, addio.
Está muy mal Mimi, finge que se duerme y cuando nota que se van todos y solo permanece Rodolfo, ocurre esta pequeña escena. Dice Mimi, se fueron, fingí dormir porque quería estar a solas contigo. Tengo tantas cosas que decirte, o una sola, pero grande como el mar profundo e infinito. Eres mi amor y toda mi vida. Y Rodolfo, ah, Mimi, mi bella Mimi. Noten, por favor, cómo al comienzo la orquesta nos recuerda el motivo del amor de manera muy clara. Sono andati, fingevo di dormire, perché volli con te solo restare. Oh, tante cose che ti voglio dire, una sola, ma grande come il mare. Profondo ed infinita, sei il mio amore e tutto l'amore. Sei il mio amore e tutta la mia vita. Se esfuerzan los amigos, hay esperanzas de amor, pero la situación es ineludible y Mimi va a morir en la última escena para gran dolor de los bohemios y sobre todo de Rodolfo, que queda sumido en la desesperación de esta historia extraordinaria, muy emotiva, llena de drama, con toques de humor y de colorido local, y que es uno de los grandes dramas musicales de la historia. La invitación entonces es a que asistamos a la Bohème el próximo sábado 8 de noviembre. Atención, a la 1 p.m. Es importante subrayarlo porque en las últimas óperas hemos estado habituados a que sea a mediodía, pero acá, por los cambios de horarios que hay en Estados Unidos, la función en directo va a ser a la 1 p.m. Una función de 3 horas y 5 minutos que incluye dos intermedios, perdón, como siempre con subtítulos en español para quienes se están acercando al mundo de la ópera, que tengan claro que la historia la van a estar entendiendo siempre, a pesar de que nos canten en italiano. Recordemos el elenco: directora musical, una mujer muy interesante, Carolyn Wilson, una canadiense que además está liderando una orquesta por la libertad de Ucrania, que se reúne cada cierto tiempo y hace viajes por el mundo para recoger fondos y para crear conciencia sobre ese conflicto. El director escénico, la puesta en escena de Franco Sefirelli. Mimi será la soprano armenia Juliana Grigorian. Musetta será Heide Stober. Rodolfo Freddy de Tomaso.
Marcelo Lucas Micham, Shonard Sin Michael Plumb, barítono, y Colin Jong Ming Park, bajo. ¿Dónde la podremos ver? En Bogotá, Andino, Avenida Chile, Gran Estación, Lúmina y Unicentro. Cali, en Chipichape y Unicentro. Medellín, en Santa Fe y Viva, Envigado. Algunas fotografías de la producción que veremos el sábado. La famosa escena del café, multitudinaria y que recrea la París del siglo XIX. Y el último encuentro de los artistas bohemios en La Guardilla. Muchas gracias a todos por participar en esta sesión del Club de Ópera de Cine Colombia. Les recuerdo que mi nombre es Luis Carlos Aljure y muchas gracias a quienes se unieron a la sesión.